Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al octavo webinar de la jornada de webinars gratuitos de los meses de abril y mayo por BDO Dominicana. El tema de hoy es riesgo de fraude en época de crisis, a cargo de la licenciada Marta Cadavid, experta en prevención de fraude y prevención de lavado. Marta es examinadora de fraude certificada por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE por sus siglas en inglés. Posee además la certificación de especialista antilavado CAMS por la Asociación de Especialistas Antilavados, ACAMS por sus siglas en inglés. Es además investigadora certificada de tráfico humano por McAfee. Ha desarrollado programas de educación y actualización acerca de fraude, abuso, lavado de dinero y corrupción en distintas industrias. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se están respondiendo al final de la exposición. Ahora sí, damos paso a nuestra panelista para que inicie con su exposición. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jessica y Vanessa, por la introducción y por toda la colaboración en esta implementación de estos webinars, y me parece una magnífica oportunidad para que todos nos conectemos y sigamos actualizados. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, y bueno, y en estos momentos de cambios que los llamamos crisis, pero que vamos a descubrir que son más oportunidades que cosas que lamentar. Así que bienvenidos y pues empecemos. Mi objetivo en esta tarde es agregar valor. Soy una eterna convencida de que nosotros en nuestras carreras como auditores, expertos en riesgos, incluso abogados, contadores, nosotros debemos estar enfocados en cómo agregar valor en las organizaciones donde nosotros estamos prestando nuestros servicios e incluso si nosotros somos propietarios de organizaciones. Así que yo los invito a que en cada momento que ustedes estén ejecutando una labor, estén ejecutando un encargo, siempre estén enfocados en cómo agregar valor a ese servicio que están prestando. Vamos a tener 3 drivers en este webinar. Primero, vamos a encontrar el botón del escepticismo que en algún momento se nos ha perdido, porque posiblemente somos muy técnicos, porque posiblemente estamos obviamente muy enganchados con la norma, pero resulta que en estos temas de fraude los perpetradores no piensan en normas, los perpetradores no piensan qué está haciendo el gobierno y qué nueva reglamentación o regulación está saliendo mañana. ¿Ustedes creen que un perpetrador está pensando en la nueva ley antilavado que va a salir dentro de 15 días? No, los perpetradores son holísticos y por eso en muchas ocasiones ellos llevan la delantera. Así que hoy yo los invito a que ustedes también enciendan el switch, el botón del escepticismo, para que dejen de usar las mismas herramientas para buscar las cosas inusuales. Estamos en un mundo que se está acelerando más. Estamos ahora en estos precisos momentos, nos hacemos preguntas: ¿cómo vamos a auditar en remoto? ¿Cómo vamos a auditar si no podemos ir al sitio donde tenemos que ejecutar el encargo? Esas son las cosas que nos están presentando hoy. Cómo ejecutar tareas inusuales si aún contamos con recursos habituales o tradicionales. Yo siempre lo he dicho: mentes cuadradas y fraudes redondos.
La innovación, la creatividad está tan al servicio suyo y también del perpetrador. Así que yo hoy también lo invito a que ustedes cambien o modifiquen sus conductas, porque para poder enfrentar el fraude y en general los delitos económicos, no solamente el fraude del abuso organizacional, nosotros tenemos que pensar como piensan los perpetradores. Pensando como auditores, no vamos a atacar el crimen económico. Pensando como auditores o como contadores, no vamos a entender cómo opera la industria criminal. Y el último driver, pensar lo impensable. Muchas veces, porque yo lo he dicho en todas mis conferencias y cursos, somos cuadrados, somos caballitos cocheros que no estamos viendo las empresas con visión helicóptero 360 grados y resulta que el fraude nace incluso de una pequeña idea y a veces de cosas que nunca nos imaginábamos precisamente porque hemos cerrado los ojos a aquellos elementos, situaciones o personas que nunca pues habíamos creído que podían cometer un fraude o en un lugar donde posiblemente se estaba cometiendo un fraude. Así que hoy los invito a que ese instinto también se despierte, porque infortunadamente pues el fraude trabaja 24 horas. La industria criminal no para. Nosotros somos los aliados estratégicos de las organizaciones y aún en los peores momentos. Pues si en los momentos buenos siempre hemos sido los aliados, las empresas a las cuales nosotros prestamos nuestros servicios, a las que hemos acompañado, están esperando muchísimo más de nosotros. En unos momentos vamos a ver cómo los reguladores tienen muchísimas más expectativas de nosotros en estos precisos momentos, porque aún en crisis la gente comete fraude. Así que hay que continuar prestando unos servicios de calidad, siempre agregando valor y que no se nos pierda esa esencia como ser humanos y como profesionales, teniendo claro que ser un aliado estratégico de las organizaciones significa mantener mi objetividad, mi ecuanimidad, pero siempre prestando un servicio de alta calidad, de un nivel alto y pues ayudando a las organizaciones a desarrollar sus negocios y mucho más ahora, donde estamos trabajando desde casa, donde hay negocios que se están desarrollando virtualmente, donde estamos ya negociando con criptomonedas. Así que en estos momentos es donde estamos viendo qué tan capaces somos nosotros de enfrentar situaciones inusuales. Hay que tener claro que nuestra responsabilidad en el mundo continúa incluso en épocas de crisis. Y quiero ser muy clara y muy honesta con ustedes, porque no porque estamos en esta crisis nosotros vamos a disminuir nuestra responsabilidad o vamos a tener menos responsabilidades, al contrario. Ahora es que nosotros debemos demostrar y que sabemos cómo podemos trabajar. En el argot popular lo decimos muchas veces, cómo nos están midiendo el aceite. Eso significa que en estos momentos donde las compañías más necesitan de nosotros, nosotros como auditores, como contadores, como profesionales, tenemos que tener claro estas 4 cosas. Primero, todo el tema de lavado de activos. Nosotros tenemos que entender qué significa el lavado de activos y los delitos precedentes. Lo vamos a ver en un par de slides más adelante, por qué es tan importante en este momento el tema lavado de activos. Debemos entender los pronunciamientos de los organismos multilaterales como la ONU, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las 40 recomendaciones del GAFI. Nosotros no podemos ser ajenos al tema del lavado de dinero y a los delitos precedentes. Y me dirán, es que yo no soy el compliance de la compañía, es que yo no trabajo con Know Your Clients, es que yo no hago debida diligencia. No importa. Usted como auditor, como contador, como responsable hoy en día de cuidarlos, digamos, de atacar y mitigar los riesgos de las compañías, usted debe entender cómo trabaja la industria criminal y qué es el lavado de activos.
Obviamente debe conocer también a nivel internacional el tema de las NIAs, de las normas, de las actuales normas contables, todo este tema que nos reúne la contabilidad y la auditoría. Porque en muchos países que nos están viendo, especialmente pues en República Dominicana, pero pueden haber otros países donde en este momento se están conectando, están en transición. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Y eso incluye también el tema de costo. Así que hay que también poner los ojos y la mente en los estándares internacionales. La normativa local, por supuesto, y más aún donde en muchos países ya se han expedido decretos de emergencia económica. Eso cómo afecta a las compañías y cómo nos afecta a nosotros. Posiblemente los impuestos se van a presentar más tarde, posiblemente algunas actividades económicas van a parar. Entonces, esa normativa local hay que entenderla. ¿Quiénes son los reguladores? ¿Quiénes son los supervisores? ¿Cómo está la administración de impuestos actualmente trabajando en esta época de crisis? Y obviamente el tema de cumplimiento, porque hay que tenerlo en presente, porque vuelvo, insisto, en época de crisis es donde más fraudes se cometen. Y el último punto que me parece bien importante es el riesgo a mala reputación con respecto a usted, su carrera, porque cuando nosotros somos esos aliados estratégicos donde el empresario o mi cliente está esperando muchísimo de mí, pero también está el señor gobierno que tiene unas expectativas muy altas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comprometer con toda esta cantidad de normativa, con toda esta cantidad de principios para yo poder asegurar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correctamente? ¿Cuál es mi compromiso profesional? Con todo esto, pues los invito a que piensen que el desafío número uno que tenemos en este momento es retar la creatividad criminal, aún en épocas de crisis. No se alcanzan ustedes a imaginar cómo se ha disparado el fraude en los últimos 2 meses. Muchísimo más que en las temporadas navideñas, muchísimo más que en las temporadas de Thanksgiving en Estados Unidos, muchísimo más que en los días de las madres y otras festividades. En los últimos 2 meses, el fraude y los temas y los delitos económicos han superado cualquier número que nos hayamos imaginado en cuanto a crecimiento y evolución. Así que es un reto ahora, es un desafío. Nosotros, ¿cómo vamos a retar la creatividad de la industria criminal? Voy a hablar un poquito de los riesgos actuales que tienen las compañías más a nivel general, porque con este tema de la crisis vemos que hay muchos negocios que están pensando en cerrar, hay una afectación enorme en las economías, vemos que se viene una recesión, la gestión del talento se va a ver también suprimida porque muchas compañías van a tener que salir del personal. Posiblemente vienen unas alianzas estratégicas para poder sobrevivir. Hay veces que compañías no pueden nadar solas en este océano llamado industria y resulta que tienen que tener un salvavidas con otra compañía que les ayude como a salir a flote de los problemas económicos. Tenemos un riesgo enorme con los mercados emergentes ahora porque pensábamos que las industrias más grandes, sólidas, las que llevaban una historia enorme dentro de la economía de cada país, pues eran las que iban a sobrevivir. No, ahí vienen un montón de industrias creciendo, pequeños empresarios o economías que no esperábamos que, por ejemplo, fueran a darle soporte a una situación como la de hoy. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de criptomonedas y resulta que hoy en día negocios pequeños están trabajando con criptomonedas. Nunca pensábamos que hacer envíos de pizzas con drones iba a ser una solución en esta época. Eso lo teníamos
totalmente por allá como para dentro de 20 o 30 años, y hoy en día es una de las estrategias más eficientes hacer envíos de algo por medio de drones. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a esos riesgos en las organizaciones? Vamos a ver una reducción de costos extremos para evitar que las compañías cierren. Van a empezar a haber recortes de todo. Aparte del recorte de la gestión del talento humano, van a haber recortes en cuanto a tamaño. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando desde casa, para muchas compañías y muchos empresarios era como muy loco pensar que las personas trabajaran desde casa, porque siempre nos enseñaron que en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, ir a la compañía, ir a un sitio llamado bodega, oficina, edificio, planta de producción de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eso era mandatorio, y si la persona no iba, pues significaba que la persona no estaba trabajando. Hoy en día, la mayoría de las personas, yo diría que más o menos un 85, un 90% estamos trabajando desde casa, y tenemos que seguir haciendo los negocios y las transacciones y monitoreando y haciendo todo común y corriente. Hoy esos esquemas de que la gente tenía que ir a un lugar están totalmente destruidos. Entonces, aquí es donde los empresarios dicen, oh, si yo no tengo que, si yo ni mi personal no tiene que venir acá a la oficina, yo puedo reducir costos y tener oficinas más pequeñas. Ya tenemos participantes menos no tradicionales, ya vemos tipos de negocios viniendo, y nosotros cómo vamos a enfrentarnos a ese tipo de riesgos, otros tipos de economías, cómo vamos a, por ejemplo, el tema de virtualidad, ya todo lo estamos haciendo a través del Internet. Me preguntaban hace poquito, y ahora uno cómo va a hacer para auditar por Internet, pues eso lo vamos a mirar ahorita más tarde, pero todos esos participantes que antes se veían como muy alejados de la realidad, hoy son los que están ganando terreno en medio de esta situación. Hay un tema, un riesgo grande del medio ambiente, pues en muchas ciudades ya las compañías, ya vemos que el medio ambiente pues se ha mejorado, pero también vemos compañías en este momento que no han podido, que trabajan en este sector, pues que no pueden producir. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en el futuro? Si hay una compañía, por ejemplo, donde en este momento tenía 400 empleados y estaba generando cierta cantidad de gases, entonces esos son riesgos ahora que empiecen a trabajar, cómo los van a asumir, porque posiblemente ya el gobierno diga, empecemos a bajar esa tasa de polución y a colocar más restricciones. Ahora, los riesgos de aceptación social. Estos participantes nuevos que vienen se están abriendo paso, están como que, hey, denme permiso que yo ya me estoy ganando cierto terreno en la economía, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Los vamos a ver ahorita en los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque esas nuevas personas que están trabajando en nuevos lugares, que están vendiendo productos exóticos o lo que yo llamo negocios exóticos, ¿cómo los vamos a manejar frente a los riesgos? Por ejemplo, una debida diligencia, un New York Client, ¿cómo vamos a abordar ese tipo de situaciones? Y obviamente todo el tema regulación y cumplimiento, porque las actividades que hoy pensábamos que no se podían dejar de hacer en una planta de producción o no las podíamos hacer, por ejemplo, a nivel financiero. Muchas compañías hoy en día están transando en bolsa a través de Internet, y eso no se podía hacer antes, o eso se tenía que hacer en determinado lugar. No, ahora estamos, digamos que trabajando desde casa y en muchas ocasiones usando el Internet para actividades que antes eran impensables. Entonces, los reguladores, los supervisores hoy en día están muchísimo más estrictos, porque para ellos estar en crisis también significa que existen unos riesgos de que las personas se salten las normas. Así que ahí tenemos más o menos 10 aspectos de riesgos a nivel
interno en las compañías que debemos estar monitoreando, que cómo vamos a implementar algo que nos ayude a generar valor de aquí en adelante, porque también hay otro tema. ¿Cuándo es que vamos a volver a lo normal? Para mí ya no hay punto de retorno, lo normal ya no existe. Entonces, hoy nos abrieron las puertas para que nosotros como aliados estratégicos podamos ayudar a las empresas a crear estrategias, pero siempre cuidando a las compañías de todos los delitos económicos. Por eso, cada que nosotros tengamos un nuevo desarrollo en las empresas, cada que nosotros estemos teniendo, digamos, nuevos contratos con otros, con nuevos contrapartes, haciendo negociaciones en otros lugares, aquí es donde nosotros debemos detectar cuáles son los posibles riesgos de que se cometa un delito económico, llámese fraude, llámese piratería, cualquier tipo de delito económico que conlleve al lavado de dinero, y entonces ahí tenemos que conocer de los delitos precedentes. En la administración de riesgo, obviamente debemos tener claridad en esos factores externos que también pues empujan a las empresas a generar ciertos cambios. Entonces están los cambios socioculturales y demográficos. Hoy en día la forma en que están consumiendo las personas ha cambiado, las poblaciones han cambiado. Hoy las personas viven en un país y están comprando en otro. Entonces, ¿cómo entender ese tipo de riesgos? Cuando estemos haciendo esas políticas de fraude o esas políticas para proteger a las compañías, debemos tener claro este tipo de cosas y volver a ahorita lo que hablábamos de los drivers, pensar lo impensable. Los factores de riesgos de medio ambiente, obviamente los temas políticos, reglamentarios y legales. Y cuando hablo de políticos, hablo en términos de cómo ciertas regulaciones en otros países a mí me van a afectar, porque no es lo mismo comprar un producto, por ejemplo, en la China que comprarlo en Italia. Entonces, ¿cómo yo tengo que entender esos riesgos asociados a factores políticos y reglamentarios y legales de otros países para yo poder hacer un mapa de riesgos adecuado? Hay que tener esto muy claro porque muchas de las actividades de lavado de dinero que se dan en estos momentos se dan porque hay países que son muy laxos en cuanto a las medidas de prevención, detección e investigación de delitos económicos. Países que todavía diría yo que tienen ambivalencias y no han podido, digamos, tener la fortaleza suficiente para emitir regulaciones para proteger al país y obviamente a las contrapartes que tienen relaciones con esos países. La tecnología juega un valor primordial y lo vamos a ver aquí también. Y hoy en día dependemos de la tecnología. Este webinar lo estamos haciendo porque la tecnología existe. Posiblemente nos hubiéramos podido reunir en República Dominicana y dictar todo un curso de este tema, pero hoy en día la mayoría de las transacciones se hacen a través de tecnología y vemos como negocios que no tienen inventario venden cosas. ¿Por qué? Porque tienen una plataforma tecnológica excelente que funciona con tanta eficacia que se dan ese lujo de no tener inventario, pero venden una cantidad de cosas. Y negocios muy parecidos donde nunca los habíamos pensado, pero porque la tecnología existe, se pueden realizar. Hay otros aspectos económicos. Hay unas restricciones económicas en este momento. Vemos en esta época cómo la producción está bien bajita o está muy lenta o incluso en ciertos países no se está produciendo algo debido pues a que tenemos que cuidarnos, pero eso incentiva la industria criminal. La industria criminal no para. Así que esos aspectos económicos también que hay que evaluarlos y ponerlos en un mapa de riesgo de cómo en estos momentos donde una industria
lechera, por ejemplo, una empresa que produce productos lácteos, no puede vender y cómo la industria criminal puede tomar ventaja de eso. Por eso insisto, pensar lo impensable. Y obviamente hay unos factores de riesgos muy específicos de cada industria. Entonces no va a ser lo mismo la industria de la construcción a, por ejemplo, la industria de los alimentos o la industria del papel o la industria de la tecnología. Entonces, en estos momentos de crisis, si podemos llamarlo así, o en estos momentos coyunturales, todos estos factores de riesgos tienen unas variaciones enormes e insisto, el mapa de riesgos que teníamos hace 2 meses, ese mapa de riesgos ya en este momento no tiene ninguna validez y me tomo el atrevimiento de decirlo, porque con todo lo que está pasando, ya los riesgos cambiaron, digamos que mutaron, ya esos riesgos no son los mismos porque las personas están trabajando desde casa o porque ya hay ciertos negocios que cerraron o porque en la reactivación de esos negocios muchísimas cosas relacionadas con los delitos económicos que las vamos a ver en unos instantes pueden suceder. Hablo mucho de los factores de riesgos. ¿Por qué? Los factores de riesgo son digamos que el pilar fundamental de la administración de los riesgos en delitos económicos. Hay que conocer muy bien la contraparte. Hace muchos años la contraparte era el vecino o el propietario de la otra compañía a la que yo le vendía un producto. Hoy en día la contraparte puede ser cualquier persona moral, física, jurídica, dependiendo de los países, y puede ser una persona, puede ser un fideicomiso, puede ser un menor de edad, puede ser un inversionista. Recordemos que la contraparte es cualquier persona natural, física, moral, jurídica, que tiene una relación contractual con la compañía. Entonces, ahí están los empleados, los accionistas, los dueños de las compañías, los miembros de junta directiva, todo el staff de la compañía, mi cliente, mi contratista, el proveedor, todas las personas que tienen una relación con la compañía. Entonces, pues si estamos en un lugar pequeño y mi área de operación es un municipio, un pueblo, una ciudad pequeña, pues posiblemente yo no tenga relaciones contractuales con personas por fuera de ese pueblo, de ese municipio. Pero si ya empezamos a extendernos, ya voy a tener relaciones contractuales con personas por fuera de esa localidad. Entonces, voy a traer un ejemplo muy práctico. Puede que yo sea el cliente, estoy acá en la ciudad de Chicago, pero yo soy colombiana y posiblemente tenga otra nacionalidad. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer esa contraparte en orden para yo poder evitar cualquier manifestación de fraude? O sea, que uno de los factores primordiales en la administración de riesgos es conocer con quién se hacen los negocios. Hoy en día, como estamos en todo, estamos manejando la virtualidad y no podemos transportarnos, porque lo más importante de conocer la contraparte es ir al lugar de la contraparte y conocer dónde está la oficina y si la bodega sí existe y si tiene empleados. Hoy en día eso no lo estamos haciendo o no se puede hacer porque es muy riesgoso. En muchos países hay normas temporales en las que las personas no pueden salir, pero entonces dejamos de hacer el negocio. Ahí es donde la industria criminal se mete por los laditos, por esas fisuras y empieza a hacer daños porque entonces va a solicitar ser cliente o de alguna compañía y como no se puede ir al sitio, pues va a ser difícil terminar de hacer esa vía diligencia. En términos de la jurisdicción, les complico más el caso. Yo puedo estar aquí, hacer mis negocios en Holanda y pedir que me los paguen en una isla del Caribe. Así que, ¿cuál es la jurisdicción? La jurisdicción para un negocio será donde está la persona, será donde se paga, será donde se entrega, será desde donde sale el producto. Hoy en día, la industria criminal es supremamente creativa y entre más enredada sea
la estructura, más difícil es de seguir, más complejo es el negocio. Por eso, ¿cuál es la jurisdicción? Tenemos que entender muy bien que entonces en términos de jurisdicción, la jurisdicción sería dónde están las contrapartes, dónde están creados los negocios, dónde se están despachando los productos, dónde se está pagando. Entonces, para términos de fraude, cuando se está haciendo las políticas o se están mapeando esos riesgos, hay que tener muy claro el tema de jurisdicción. Y cuando ya vamos a una investigación, cuando ya nos toca incluso tener un proceso forense, determinar la jurisdicción, incluye, por ejemplo, 3 o 4 lugares físicos en distintos países. Por eso es importante entender en términos de mapa de riesgos cuáles son estos factores fundamentales. El tercero es el producto. Entonces, el producto puede ser una cosa, puede ser este mouse, puede ser algo físico, pero resulta que hoy en día tenemos productos que son online, tenemos productos que son intangibles y tenemos que entregarlos o tenemos que producirlos y entregarlos. Entonces, en esos mercados emergentes donde se están presentando actividades que son servicios y se están entregando, pues el producto es un intangible. ¿Cómo hacemos un mapa de riesgos para ese tipo de productos? ¿Y cómo se podría cometer fraude con ese tipo de productos? El canal, todavía más interesante. Pensábamos que el canal simplemente era el cajero electrónico donde nos iban a entregar el dinero, o el canal iba a ser el camión transportador, o el canal iba a ser el barco donde estaban todos los containers. Hoy en día, el canal de entrega de esos productos es otro intangible. Es una nube, es el Internet, es otro tipo de negocios donde nosotros tenemos que entenderlo, no lo podemos ver, no lo podemos materializar, pero sabemos que ahí está. Entonces, la industria criminal, que es bastante creativa, conoce estos factores de riesgo y sabe cómo combinarlos. Entonces, hoy vemos perpetradores cometiendo una cantidad de crímenes a través del Internet, de distinta manera, lo vamos a ver en unos momentos, con servicios que son productos intangibles en distintas jurisdicciones y atacando distintas contrapartes o enmascarando distintas contrapartes. Por eso, en estos momentos donde estamos en esta coyuntura global, debemos tener claro que el fraude se está cometiendo muchísimo más fácil porque nosotros no estábamos preparados para cuidar las compañías en cuanto a estos factores de riesgos. Nosotros ni estábamos esperando que esto ocurriera y siempre habíamos pensado que los factores de riesgo iban a ser totalmente diferentes. En cuanto al tema de fraude, pues yo siempre lo he dicho, el fraude es otro universo por descubrir. A mí me encanta este tema y es interesante ver cómo las organizaciones, las compañías, los empresarios vienen prestando mucha más atención a este tipo de riesgos y cuando hablo de fraude hablo también de abuso. AFE nos dice que las personas más confiables se convierten en violadores de la confianza y hoy lo vamos a ver por qué. Hoy vamos a determinar por qué. El fraude, con todos sus elementos y entendiendo, digamos, la mentalidad criminal, es bien interesante porque pensaríamos que las personas quieren esconder lo que están haciendo, saben que hay algo que se está haciendo mal, que están cometiendo, que están haciendo algo indebido, pero cuando se acostumbran a hacerlo, particularmente las personas ya no se sienten tan mal. Así que esa emoción de poder hacerlo crece más rápido
que la culpabilidad de que se sienten mal porque están haciendo algo indebido. COSO, en compañía con el Instituto de Auditores Internos, es muy claro en que el fraude es cualquier acto u omisión intencional diseñado para engañar a otros a través de estados financieros o a través de falsos statements, y generalmente este engaño pues arroja unas pérdidas y siempre van a haber unas víctimas. Puede ser colectivo, puede ser una sola persona cometiendo fraude. Y yo quiero anexar a esto el tema del abuso, porque infortunadamente, pues no porque estemos en un momento coyuntural global, el abuso ha disminuido. Me parece que antes se ha incrementado, pero en diferentes formas. El abuso es otro tipo de fraude que nos da miedo aceptar, que a veces decimos eso no existe o a veces nos da pereza encontrarlo, porque el fraude es tangible, el fraude no representa una pérdida física inmediatamente, porque el fraude se determina es a través de los estados financieros, haciendo seguimiento, revisando las cifras del estado de pérdidas y ganancias, siguiendo el peso a peso, el centavo al centavo. Entonces la gente comete abuso, por ejemplo, cuando decide gastarse los insumos de aseo y papelería de la oficina, o cuando las personas deciden hacer otras actividades extralaborales utilizando el tiempo de su trabajo sin que sus jefes lo sepan. Entonces hay muchas formas de abuso, pero debemos tener claro, el fraude, el abuso es ese fraude también. Así que fraude no es solamente en estados financieros, o fraude no es solamente que unas personas se llevó cierta cantidad de dinero. Ahora que vamos a ver el árbol de fraude, vamos a mirar, a determinar, hay muchos fraudes que se cometen en las compañías antes de esta coyuntura, durante esta coyuntura y después cuando reiniciemos nuestro nuevo camino en lo que sigue. El principio número 8 de COSO, cuando en este caso quiero hacer un paréntesis, COSO, el Instituto de Auditores Internos, ACFE y el Instituto de Contadores Públicos se reúnen y dicen, hey, ¿qué tal si nosotros hacemos juntos, digamos, como unos principios que estén relacionados con el principio número 8 de COSO, relacionados con fraude? Y es aquí donde sale el Risk Management Guide para COSO 2013, donde solamente se habla de fraude. Recomiendo ampliamente que estudien un poco el tema, porque ahí están todas las guías, están los templates para las políticas de fraude, y es bien interesante que estos 3, 4 institutos se reúnan para sacar una guía internacional global para el principio número 8, donde se considera que las organizaciones siempre están ahí como en la cuerda floja frente a los potenciales fraudes que puedan existir, y que se debe, o sea, no es que de pronto vaya a pasar, no, sino que se debe incluir en cualquier política, diseño, estrategia, se debe incluir el riesgo de fraude como parte de la compañía. Por eso este webinar les habla de fraude, también les habla como de las estrategias de prevención y qué va a pasar después, porque cuando ya nos estemos recuperando de todo este proceso, hay que incluir el riesgo de fraude como parte de esa recuperación, lo dice el principio número 8. Traigo unas notas acerca de fraude, muy posiblemente muchos de ustedes ya las conocen, pero las víctimas y los victimarios siempre serán los mismos, todas las contrapartes como los expliqué anteriormente. Tenemos diferentes métodos de fraude, lo vamos a ver en el árbol de fraude, la malversación de activos, el fraude en estados financieros, el tema de corrupción, la nómina y recursos humanos, el cibercrimen y el abuso, que ya hoy aprendieron que el abuso es fraude.
El fraude para muchas personas se volvió una demostración sociocultural como parte de lo que vivimos todos los días y de hecho existe una expresión muy común, le decimos fraudes de paisaje, porque a veces vivimos con ellos y se encarnan en nuestra cultura de tal manera que nos parecen muy normal. Por eso hoy también hacemos un llamado a que si estamos en este momento coyuntural, tampoco vamos a aceptar el fraude como parte de nuestro diario vivir. Y no solo el fraude, ahí viene todo el tema de corrupción, que es otro de los, digamos que las actividades antiéticas que se ha disparado increíblemente. El fraude es doloso, de mala fe, es por eso que no existe, que cuando las personas cometen fraude y dicen es un error, no existe. Una persona se puede equivocar o una persona comete fraude. Y ahí hay una línea muy delgadita que tenemos que aprender a conocer y es la intencionalidad, la intención. Una persona se equivoca porque no tiene clara la película, no sabe cómo trabajar, porque no la han entrenado bien, porque puede, por ejemplo, tener un punto de vista diferente pero no hay una intención de llevarse las cosas. Mientras que una persona que comete fraude tiene la intención de llevarse algo. Por eso yo proveo muchos ejemplos para que me entiendan un poquito, porque son situaciones que nos han pasado a todos. Una persona que, por ejemplo, se ha gastado el dinero de la caja chica, del petty cash o de la caja menor y esa persona cada semana o cada 15 días cuando recibe su salario paga. Entonces la persona dice, yo no estoy robando porque yo estoy pagando. O sea, la persona no se está equivocando, la persona sabe que se está apropiando de unos recursos de la compañía. Pueden ser $200, $100, puede ser bien poquito, pero la persona sabe que está usando esos recursos que son de la compañía para su beneficio propio y después los paga. ¿Es un error? No, es fraude, porque esa es la intención. Entonces, con ese ejemplo, que es el más básico con que podemos empezar a analizar el tema de fraude, ahí vemos que el error y el fraude siempre tendrán una diferencia y se llama intención. Hay una negligencia grave, viene el comportamiento humano, o sea, los sistemas no hacen fraude, los computadores no hacen fraude. Recuerden que los sistemas son brutos, los sistemas arrojan lo que uno les pone o lo que uno les pide, pero un sistema como tal está manipulado para cometer fraude, pero está manipulado por un ser humano. Y pues depende de la ética, los valores y la moral con los que están las personas dentro de esa organización. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que tienen las compañías? Pues están los activos fijos, los inventarios, todo el tema de valores, obviamente el efectivo, los medios de pago, documentos, la información, insumos, el tiempo. Todo lo que posee la compañía es vulnerable a que un perpetrador abuse o cometa fraude. También tenemos el tema de la actitud. Hay muchas personas que no creen en el fraude. Hay muchos empresarios que aún piensan que el fraude lo cometen en otras partes y no en las compañías. Y hoy les tengo una mala noticia. El fraude se está cometiendo en este momento en su empresa y en muchas compañías porque los perpetradores no descansan. O sea, la industria criminal trabaja 7 por 24, 365 días al año. No para. Entonces, si puede que o no se esté ejecutando el fraude en este momento, pero la industria criminal en este momento está pensando cómo hacerlo. Ahora, cuando yo hablo de industria criminal, ahí meto a todo el mundo. No necesariamente la industria criminal tiene que ser un cartel. Para mí, la industria criminal nace desde el perpetrador que empezó a llevarse pequeñas cosas, pequeños elementos, que empezó con abuso y que pues sigue con su maquiavélica labor de sustraer valores o sustraer productos de la organización. Voy a leer acá
el fraude es de inclusión social. Está en todos tipos de compañía, no importa el tamaño de la empresa, no importa el tipo de productos que estén vendiendo o comprando, está en todas las áreas. El fraude y el abuso pueden ser cometidos en cualquier parte de la compañía por cualquier persona y pues cualquiera puede ser la víctima. Ya hemos hablado que hay diferentes tipos de fraude, fraude de cuello blanco, que está más relacionado con temas de corrupción, con fraude en estados financieros, fraudes muchísimo más elaborados, fraudes de cuello azul y cuello rosado, que son más como de cargos medios. Y también estamos hablando ya de abuso, que es más cometido, más como apropiándose de los bienes de la organización, pensando que como la organización ya pagó por ellos, pues qué importa. No se puede controlar, el fraude no se puede controlar al 100%, es casi imposible porque siempre va a haber un riesgo inherente y un riesgo residual. Entonces, muchas veces el costo-beneficio de controlar esas dos cositas es muchísimo más costoso que pues tener la exposición. Pero que a nosotros nos digan como profesionales es que está 100% controlado, no, porque muy posiblemente la industria criminal esté pensando en otros factores que nosotros no hemos contemplado y pues nos lleven un poquito de ventaja. Es por eso que hay que abrir la mente, prender el botón del escepticismo y ser holísticos como lo son los criminales. El fraude no desaparece, el fraude no tiene tamaño, no existen fraudes grandes, no existen fraudes pequeños. Por eso en este momento cuando ustedes les digan, es que cuando hubo la cuarentena, yo apenas me llevé $200 porque es que eso es un fraude chiquito. No, no existen fraudes grandes ni medianos. El fraude es fraude. Lo que se calcula son las pérdidas por la comisión de ese fraude. Y esas pérdidas ya entonces nos llevarán a tomar ciertas decisiones. Entonces decimos, fueron $200, bueno, pues llevémoslos a pérdidas y ganancias. Fueron $2 millones. Bueno, pues entonces eso tiene un tratamiento diferente, pero las dos cosas siempre serán fraude. El tiempo de detección, la proporcionalidad y la posición varía de acuerdo a quién está cometiendo el fraude, qué tipo de fraude es, en qué área de la organización. Para eso los invito a que estudien el último reporte que tiene ACFE, que se llama The Report of the Nations, y ellos hacen un estudio cada 2 años. La semana antepasada salió el estudio del 2020, está fabuloso y eso nos ayuda a nosotros mirar hacia el futuro, cómo vamos a encaminar los recursos que tenemos para prevenir, detectar e investigar fraudes y abuso y otros delitos. Así que en este tema yo los invito a que lo lean, lo chequeen y ojalá de ahí tomen oportunidades de mejora para implementar en sus compañías. Hoy en día estamos viviendo una situación que no esperábamos. En este momento coyuntural global que no lo habíamos visto nunca en la historia, estamos viendo cómo el fraude está tomando como otros colores y otras dimensiones. Resulta que hay un 10% de la población que no se metería en una actividad antiética. Y más allá de fraude y abuso, sería en cualquier actividad antiética. Ese tipo de personas que así tengan una necesidad, así haya una oportunidad, así tengan un problema enorme, nunca van a tomar algo que no les pertenece. Ejemplos, hay una persona que tiene una dificultad enorme, pero esa persona tiene acceso a la banca virtual de la compañía. Posiblemente esa persona en este momento no está recibiendo salario porque la compañía no está produciendo, pero esa persona aún continúa con acceso a la plataforma virtual de pagos o al sistema bancario de la empresa, aún sabiendo que ella hoy
y sus hijos hoy no tienen que comer y deben pagar el arrendamiento de su lugar donde viven y se le venció la cuota del carro y no tiene con qué seguir sosteniendo su ritmo de vida, esa persona nunca iría a la plataforma virtual de la compañía a sustraer los $200 para poder pagar. Eso no lo haría. Entonces, ahí en la propensión del fraude tenemos un grupo de personas que están haciendo, que no se meterían en ese tipo de actividades. Pero tenemos al otro lado un 10% que siempre están buscando cómo afectar a terceros y cómo sacar provecho de cualquier actividad que haga sin importar cómo afecte a los otros. Entonces ahí es donde están las personas que todo el tiempo están pensando en cómo extorsionar, cómo buscar la mordida, cómo sacarle partido a un negocio, no importa que sea un negocio sucio. Entonces ahí tenemos otro 10% de la población que siempre están efusivos y que les gusta esa adrenalina y que no les importa, que buscan los negocios y el camino fácil, no importa que sea que se lleven por delante un montón de personas y que sea ilegal. Pero en este momento tenemos el 80% de la población donde por hoy nunca cometerían fraude. Y siempre lo decíamos en las otras conferencias y decíamos, solo por hoy yo no cometería fraude. Y ahí estamos, yo creo que la mayoría de nosotros donde solo por hoy. ¿Cómo vamos a hacer para controlar este grupo de personas? Porque solo hasta que no se había determinado una necesidad y no había una oportunidad en la compañía, no se ejecutaba ese fraude. Entonces, hoy en día tenemos personas que no se están ganando el salario que se venían ganando, que tienen acceso a ciertos recursos de la compañía y que tienen una necesidad inherente porque pues tienen que llevar alimento a sus casas, tienen que pagar los servicios eléctricos de acueducto, todas estas cosas que son, cada vez son mensuales, pero ahorita no tienen con qué. Ese es el susto que tenemos ahora. Y lo hemos escuchado en distintos webinars, lo hemos hablado en la industria financiera, lo seguimos hablando con colegas. El 80% de la población en este momento pueden ser ejecutores de fraude y abuso. ¿Cómo vamos a controlar esta situación? No habíamos pensado que esto fuera a suceder y como eso no estaba dentro de nuestro mapa de riesgos, en este momento se está saliendo de control de las compañías. Porque en el triángulo del fraude tenemos que tener claro que cualquiera de los dos vértices que se conjugue, ahí ya hay un caldo de cultivo de fraude. Y yo pienso que deberíamos en estos momentos incluso de evolucionar más en el triángulo del fraude y darle peso en porcentajes a esos vértices. Recordemos que los vértices son oportunidad que la puede generar la compañía o la puede buscar el empleado. Tenemos una justificación o racionalización que el empleado o la persona siempre está justificando por qué va a cometer ese fraude. No me quieren, me pagan muy poquito, no me están pagando el tiempo extra, todo lo que yo estoy haciendo no sirve, es que los auditores me la tienen montada, es que el jefe no sabe cómo trabajo. Todo eso, esas justificaciones o racionalizaciones ahí están creciendo. Y tenemos por el otro lado la presión o la necesidad que en este momento crece muchísimo y de los tres vértices, yo diría que es el que está, que parece una bomba de tiempo. Así que si le damos como un peso ponderado a esos vértices del triángulo del fraude, yo diría que en este momento la presión podría ser el 60% del triángulo del fraude, la oportunidad del 30% y por aquí la justificación el 10%. Es más, puede que ya ni la justificación exista. Y yo siempre he dicho, desde que hayan dos vértices del triángulo del fraude que se conjuguen, ahí ya hay fraude. En este momento, el tema de la presión y el tema de la necesidad o buscan la oportunidad
o la oportunidad ya está abierta por la empresa porque no se había pensado en tener un mapa de riesgos que incluyera una situación coyuntural como esta para prevenir, detectar o investigar fraudes. Entonces, cuando hablábamos de esas vulnerabilidades, pensábamos que las vulnerabilidades solamente eran los activos de la compañía o que era solamente el efectivo. Hoy en día debemos tener muy claro que el árbol de fraude está dentro de las compañías y debe ser parte fundamental del diseño o el mapa de riesgos. Yo me tomé la tarea de traducir el árbol de fraude que tiene ACFE y ponerlo en contexto latino, con 5 ramificaciones. Y de hecho, agradecería mucho si ustedes me pueden enviar otras actividades criminales fraudulentas que suceden en las compañías y lo podemos ampliar entre todos. ¿Por qué? Porque las compañías no dependen solo de 3 categorías, las compañías tienen muchísimas actividades. Y en este momento es donde con este árbol de fraude vemos cómo se están materializando los fraudes cuando no podemos estar en el lugar, cuando los auditores nos toca trabajar en remoto, cuando no sabíamos ni siquiera trabajar en remoto. Entonces, la malversación de activos nos lleva al inventario y a todo el tema del disponible. Y me dicen, pero inventario, ¿y cómo vamos a auditar el inventario si yo no puedo estar en la empresa? ¿Y yo cómo voy a hacer para auditar un disponible si yo no puedo ir a la compañía? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el árbol de fraude nos habla malversación de activos y ahí tenemos 2 grandes rubros. De hecho, es el más denso, el con más ramificaciones, porque nos está hablando de inventario y de disponible. Tenemos el fraude en recursos humanos, talento humano y en la nómina. Entonces, ¿estará todo el mundo trabajando en esta época? Todos los que están pagando en la nómina, se están pagando en la nómina, ¿sí estarán haciendo bien sus cosas? ¿Sí se estarán logueando? Uno de los mayores problemas que existen en las empresas latinas ahora es cómo diría yo, perseguirlo, hacerle seguimiento a los empleados que trabajan desde casa. Cómo chequear que esas personas sí se están conectando y que sí trabajaron las 8 horas, porque nos enseñaron a que había que estar conectados, había que estar en el lugar para poder justificar que sí estábamos trabajando. No nos enseñaron a que nosotros trabajábamos por tareas o por entrega de productos. No, si estamos allá, pues sí, por eso nos van a pagar. El tema de corrupción, tanto privada como pública, se ha disparado locamente. En este momento, todo lo que sean licitaciones, nuevas contrataciones, hay que ponerle ojo y muchísimo cuidado, porque se viene una disparada de precios impresionante debido a que hay escasa producción de cosas, pues obviamente los precios van a incrementarse y a eso le van a poner sobrecostos. Entonces el miedo ahorita es que con el tema de la corrupción, muchísimas compañías que pues o personas corruptas están buscando cómo llegar a otras empresas para poder vender sus productos, para poder ser los primeros en las licitaciones. Y bueno, y ni hablar de la corrupción pública, que en este momento, pues las personas con muchísimo más necesidad, que necesitan más ayuda, pues se les está entregando algunos artículos con un sobrecosto, pues que da tristeza saberlo. Por eso yo insisto, la corrupción para mí es el cáncer social y si es con el gobierno mucho más aún. No voy a entrar en situaciones específicas en países, pero Transparencia Internacional lo dijo ayer, la corrupción en este momento es rampante. O sea, los países están peleándose el primer puesto del país más corrupto en este momento. El fraude en estados financieros, otra bomba de tiempo, porque
Ahora, con todos estos cambios a nivel impositivo, con las empresas que van a querer cerrar, las que están cerrando, las que se están declarando en bancarrota o bankruptcy, estas compañías en este momento van a querer presentar otros estados financieros, o por el contrario, como no hubo una gestión anticipada del riesgo que hoy se está materializando, muy posiblemente esos estados financieros van a tener una cara más bonita para poder mostrarle a los usuarios de esa información, sean los accionistas o el gobierno, que a la empresa va bien, cuando es al contrario. Y ni hablar del cibercrimen, que un riesgo se incremente en un 700%, eso nunca se había visto. A nivel global no lo habíamos visto. Y decimos, pero ¿cómo una cosa puede crecer el 700%? La industria criminal no va a perder dinero. Otra mala noticia que les tengo para hoy. La industria criminal está haciendo todo lo posible, está haciendo los cambios necesarios, está generando actividades disruptivas para poder continuar con la generación de ingresos que tenían. ¿Qué creyeron? Que porque no podían salir a la calle a extorsionar iban a dejar de extorsionar. ¿Qué creyeron? Que porque no iban a poder ir de negocio en negocio a tratar de lavar su dinero, no lo iban a hacer. Pues les cuento que el cibercrimen en este momento es una de las actividades más prolíferas que tiene la industria criminal. Ahora, con todo este panorama, tenemos un incremento de los riesgos en épocas de crisis. El tema de corrupción, tanto en el público como en el privado, como se los dije anteriormente, el sobrecosto de insumos, las licencias para operar, todo lo que está relacionado con licitaciones, ahí se viene. Va a crecer muchísimo. Estos son tips que les entrego para que ustedes implementen, son oportunidades de mejora. Todo el tema de scammers, ayudas, subsidios, préstamos, el tema del romance scam, falsos productos, es otro tema que está bien arraigado en este momento coyuntural. Una persona que en este momento, un ejemplo tan práctico como este, una persona que en este momento esté utilizando el computador de la oficina para trabajar, obviamente desde casa, y necesite aplicar a una ayuda que el gobierno está prometiendo. El scammer le manda un correo para que esa persona se conecte supuestamente con la agencia gubernamental para aplicar al subsidio. El empleado, sin saber y desesperado buscando ese subsidio, hace clic en el computador de la oficina, que muy posible se está conectando a una nube en la oficina. Llena supuestamente el formulario o la forma para poder reclamar el subsidio, y ahí en ese link, que es una falsa página web, se va a ir derechito a toda la red de la oficina, de la empresa. Los scammers están de fiesta. Yo digo que la industria criminal en general está de fiesta, y cada uno de estos está reventando distintas piñatas. Por eso el tema de fraude requiere de entrenamiento permanente, y sobre todo en estas épocas. No utilicen el computador de la oficina para temas personales, porque los scammers lo saben, y saben que todo el que haga clic es bingo, significa que ya la persona está, ya los datos personales de esa persona están comprometidos. Los ciberataques, esta es la mejor época para hacerlos. Ustedes se imaginan que una compañía que trabaje totalmente virtual en este momento reciba un ciberataque. Y no, como no habían pensado que podía suceder, tener digamos, una coyuntura como esta, nunca lo tuvieron en el mapa de riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proteger? Y se vienen las operaciones de lavado de dinero más interesantes de la historia, por dos cosas. Primero, la industria criminal está esperando aquí en la esquina a ver quién necesita dinero para inyectarle a las compañías.
Como las compañías en este momento no pueden producir lo mismo, pues están cortas en dinero para pagar la nómina, el arrendamiento, los servicios públicos y algunas otras actividades. Entonces están cortas de dinero, van a necesitar dinero. Muy posiblemente algunas de estas compañías tienen las puertas del sector financiero cerradas porque no tienen un buen rating para crédito, porque han pagado mal, porque sus estados financieros no soportan un estudio de crédito. Entonces, la industria criminal simplemente le dice, venga, yo le presto $20,000, $30,000, páguemelos como pueda, pero me los deja entrar en la compañía. Y ahí viene una operación de lavado de dinero. Y la segunda operación de lavado de dinero es muchos de los países en los que vivimos tienen en este momento derechos a préstamos por el gobierno. Entonces el gobierno dice, bueno, vamos a prestarle a los pequeños negocios, a las pymes, vamos a prestarles cierta cantidad de dinero para que puedan solventar 2 o 3 meses de gastos. Entonces va a ser muy simple porque una compañía va a aplicar a cierto préstamo, vamos a pensar que va a tener $10,000 de préstamo por el gobierno con unos intereses muertos y resulta que en sus libros o estados financieros no entraron 10,000, entraron $50,000. Entonces, vuelvo e insisto, como auditores, como profesionales en el área de finanzas que somos, debemos estar 4 ojos en este momento verificando qué está sucediendo en las compañías, porque cualquiera de estas situaciones que yo les estoy relacionando hoy se puede estar ejecutando en sus compañías, se puede estar materializando. Los nuevos esquemas delincuenciales que tiene la industria criminal se salen como de todo contexto. La forma en los que ellos usan el Internet, usan los computadores, usan los teléfonos celulares, cómo enganchan y comprometen la seguridad personal y la seguridad de los datos, tanto de individuos como de compañías. Pensábamos que COVID-19 o el COVID-19 era la pandemia, era lo que más nos iba a afectar, pero en este momento, infortunadamente, es un cyberwar. Estamos en una guerra tecnológica donde sentimos muchísima presión por parte de los perpetradores porque ellos están atacándonos, buscando cómo sacar provecho todos los días. El tema de fraude con las campañas de phishing, los scammers, la manipulación de los perfiles y las páginas web, el robo de identidad, es en este momento uno de las mayores preocupaciones que existen a nivel global. Vemos también la venta de propiedad intelectual, los secretos industriales, la licencia, los patentes, cómo hacen parte también de esta guerra tecnológica. El tráfico de datos personales, lo explicaba yo hace como 15 o 20 días, y es una tarjeta de crédito con un cupo de $5,000 en el underground, en la dark web, cuesta más o menos $2-3 los datos de esa persona, de ese tarjetaviente, pero un tarjetaviente que tenga un cupo de $50,000 en una tarjeta platino, esa persona tranquilamente, los datos de esa persona en el dark web cuestan más o menos $20. Así que un bache de esa información, facilito que se la roben de un almacén, que se la roben de un banco, es oro en polvo para los perpetradores, para la industria criminal. ¿Y cómo se roban esa información? A través del phishing, a través del fraude, a través de los scammers. También tenemos la comercialización de virus, donde hay un malware por encargo, se ataca directamente a una compañía para que detecte las vulnerabilidades y después ahí viene la extorsión.
y obviamente las guerras cibernéticas, las armas informáticas que tenemos, pues que atacan a las compañías. Me disculpan, estaba leyendo un mensaje. Ok. Hablemos acerca de la fragilidad que tenemos en este momento en época de crisis. ¿Cómo estamos preparados? Tenemos que articular nuestras estrategias. Yo los invito a que detecten sus retos, a que detecten los challenges que tienen ahora, los desafíos, porque los reguladores en este momento tienen unas expectativas muchísimo más altas. Les explicaba, no porque ahora estemos en un momento coyuntural, entonces nos vamos a relajar y el gobierno nos va a decir, no, tranquilos, no se preocupen. No, al contrario, ellos están empujando a que las cosas se hagan con la misma eficiencia. Hay unos recursos ilimitados para las pequeñas y medianas empresas, no tienen acceso a los mismos recursos que tiene una gran compañía. Hay demora, tenemos muchos problemas en la toma de decisiones todavía, nos da miedo actuar, no estamos preparados para los cambios, vienen negocios exóticos y emergentes que no sabemos cómo actuar ante ellos y aún estamos muy débiles con el tema de las criptomonedas. Debemos tener un enfoque holístico, 360 grados, tener una visión helicóptero de toda la compañía, no volver a ser caballitos cocheros. El mapa de riesgos ya nos cambió, así que los invito a que empiecen a diseñar el nuevo mapa de riesgos con lo que está viviendo ahora, inclúyanlo. Lo dice COSO, lo dice el Instituto de Auditores Internos. Y entrenamiento permanente con los temas de fraude. ¿Por qué? En este momento los fraudes se están ejecutando porque la mayoría de las personas están trabajando en ambientes laborales totalmente diferentes que no se habían contemplado. Entonces, los controles no estaban funcionando. En una empresa de producción a todo el mundo lo revisaban al salir, lo chequeaban que no se llevara nada. En las casas no podemos hacer eso. Entonces, claro, nos sacaron a todos de la zona de confort y los controles que teníamos ahí se perdieron. Ahora hay que aprender a diseñar controles diferentes para este tipo de situaciones. Lo dije anteriormente, no hay punto de retorno. Que cuando volvamos a la normalidad, normalidad ya no existe. Que cuando volvamos a lo que hacíamos antes, seríamos muy ignorantes volver a lo que hacíamos antes. Hay que replantearnos para lo que sigue. La tecnología. El gran problema que tenemos en este momento es la parte tecnológica, porque nosotros no somos expertos en análisis de datos. Me preguntaban anteriormente, ¿cómo vamos a hacer auditoría en remoto? Porque no conocemos la ingeniería de la información. No hemos aprendido cómo funcionan los diferentes lenguajes o el machine learning. No sabemos cómo se manejan las tablas en una base de datos. Puede que yo no necesite trabajar en la base de datos, pero si hay un experto en bases de datos, yo tengo que explicarle a esa persona qué es lo que yo necesito. En este momento, ese es el gran problema de auditar en remoto. Las bases de datos existen, ahí están, pero ¿cómo empezar a hacer esas auditorías? ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo detecto las vulnerabilidades? ¿Cómo califico los riesgos en este momento, que son riesgos reales? Ya no son los riesgos de hace 2 o 3 meses, ya no son los riesgos de diciembre, son los riesgos de ahora de esta situación. Debemos tener herramientas que nos ayuden a la prevención y a la detección y a la investigación. Como ya no podemos estar en un sitio investigando, pues tenemos que hacerlo virtual. ¿Qué herramientas hay en el mercado que me permitan eso? En cuanto a las personas, entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Una de las debilidades que estamos viendo en este momento son la debida diligencia y el know your client. Porque estas personas siempre estaban trabajando en una oficina con un mapa de riesgos distinto y posiblemente no tenían como el concepto claro acerca de los delitos económicos. Hoy necesitamos que las personas que trabajan en la compañía conozcan del riesgo de fraude y abuso y no importa en qué área se encuentren. Y esas personas y también las personas que están trabajando desde casa sepan qué riesgos hay sobre cuando estoy trabajando desde casa, riesgos de fraude y riesgos de abuso. Oportunidades de mejora hay muchas.
me atrevo a mencionar 4, pero hay muchísimas. Hay que cambiar los manuales de ética o los de anti-money laundering, ABC, anti-bribery corruption, porque los factores de riesgos ya nos cambiaron. Nos cambió el apetito al riesgo, nos cambiaron las calificaciones de riesgo. Tenemos que migrar hacia la tecnología, tenemos que aprender acerca de ingeniería de la comunicación, ingeniería de la información, cómo nosotros nos debemos volcar a trabajar en remoto con bases de datos. Y pues como el dinero los recursos se están acortando para todos, pues cómo vamos a trabajar con menos presupuesto y muchísima más presión. Planes de contingencia para fraude. En épocas cuando en las crisis es donde más fraude se comete. Entonces, así como tenemos un plan de contingencia para sostener una compañía, debemos tener un plan el fraude y el abuso deben estar incluidos en ese plan de contingencia. ¿Por qué? Porque el fraude también depende del tiempo, también está amarrado a la gestión del cambio, el fraude ocurre el día a día, el fraude afecta a la salud financiera, especialmente pues el abuso, porque el fraude también es proporcional al tamaño de las compañías y en muchas ocasiones depende de quién cometa el fraude, también tiene unas consecuencias económicas interesantes. Muchísimas veces cuando estamos trabajando la estrategia de la compañía, la planeación estratégica, se nos olvida que debe haber un mapa de riesgo sobre el fraude y abuso. Sabemos que el fraude es holístico, como muchas compañías piensan que lo son, pero en el diseño de las políticas no incluimos el fraude como tal y por eso ya digamos que los perpetradores se dan cuenta de esto y pues toman ventaja. Así que las políticas también deben incluir los temas de fraude y abuso para que sea totalmente holístico. Un plan para poder acompañar las compañías, para poder diseñar políticas de fraude, tenemos que adicionarlos a la cultura organizacional, es decir, el tono a la cabeza. De nada sirve que una compañía tenga unas políticas de fraude hermosas, tiene un manual de conducta perfecto, un código de conducta, un código de trabajadores, pero si el tono a la cabeza que viene desde la junta directiva y el staff de la compañía, e incluso en muchas compañías cuando los mismos accionistas están involucrados en el manejo, ellos son los primeros en dar ejemplo. Y tiene que ser dinámico y flexible. Definitivamente, hoy nos demostraron, nada es estandarizado, todos tenemos que estar a la expectativa de los cambios. Para poder incluir el fraude y el abuso en los planes de continuidad, pues hay que hacer una evaluación de riesgo, el mapa de riesgos no lo cambiaron, hay que tener un diseño de estrategias. ¿Qué va a pasar si todos trabajan desde casa? ¿Qué va a pasar si se trabaja en remoto? ¿Qué va a pasar con las líneas de internet? Todo este tipo de situaciones deben estar aquí incluidas. El análisis de los impactos en el negocio. ¿Qué tal si una persona está utilizando la banca virtual y un hacker se robó la información porque el computador de la oficina se implantó un phishing y entonces pues ahí se materializó el fraude? Y en esos momentos, en esta, digamos, días de coyuntura, ¿cómo vamos a hacer para recuperar un fraude en caso de que se materialice? Factores claves, pues hay que tener claro la emergencia en este momento, esa respuesta inmediata, cómo nos vamos a movilizar en cuanto a esos planes de contingencia que deben incluir el fraude, las políticas de fraude. Tienen que haber unos líderes de proceso, cómo vamos a trabajar en la estructura física y tecnológica, porque en estos momentos las personas tienen más presión, entonces acuérdense de esa propensión del 80%, cómo vamos a evitar que las personas tengan acceso a los recursos para poder mitigar esas acciones fraudulentas. Las contrapartes.
mis empleados, mis clientes, mis proveedores, mis contratistas, qué expectativas hay en cuanto a estos planes de emergencia y la continuidad del negocio y para evitar que el fraude se cometa. Y obviamente tener un plan de sostenibilidad y de flujo de caja mientras salimos digamos, de la situación coyuntural. Pero todos estos temas deben estar, digamos, enfocados al tema, digamos, enfocados al riesgo de fraude y abuso y en general a los delitos económicos. Ya vamos a terminar. Yo los invito a que hoy abramos la mente, porque justo cuando ya nos estábamos como aprendiendo las preguntas, nos cambiaron, cuando ya me sabía la respuesta, me cambiaron las preguntas. Así que seamos flexibles, seamos dinámicos, tengamos un enfoque global, siempre buscando cómo agregar valor. Recuerden que nosotros no somos policías ni cazabrujas, nosotros somos asesores de confianza, nosotros somos asesores estratégicos y como tal debemos aportar en las compañías. Pilas con la innovación, seguir el ritmo de la tecnología. Hoy estamos sufriendo porque no somos altamente tecnológicos, porque no conocemos las nuevas herramientas que hay en el mercado, porque no sabemos cómo manejar una base de datos. Incluso porque cuando implementamos las bases de datos o los ERPs, no los implementamos correctamente y hoy estamos sufriendo de esto. Aquí es donde vemos quién ama lo que está haciendo. Pues amar lo que se hace en tiempo de verano, cuando todo el mundo está feliz y está ganando dinero y está haciendo y hay ganancias, pues es maravilloso. Pero en este momento donde muchos profesionales ni siquiera están generando un ingreso fijo, aquí es donde determinamos quién realmente ama la profesión como tal. Y hay que ser creativos. La industria criminal es altamente creativa, innovadora, siempre tiene nuevas ideas, rompen los esquemas. Ustedes también, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros tenemos esas mismas capacidades. Y hay que tener mente abierta, hay que romper el molde, porque si seguimos pensando como lo venimos haciendo y queriendo obtener los mismos resultados, eso sería una locura, eso no va a llegar a ninguna parte. Concluimos aquí, así que los invito a que tengan una actitud férrea, el tono a la cabeza. Por favor, no seamos parte de ese 80% que solo por hoy no vamos a cometer fraude, pasémonos al 10% de que nunca lo vamos a cometer y que por más necesidad que tengamos, ahí vamos a estar siempre con esa actitud férrea y cero tolerancia a no dejarse tentar y vivir con incongruencia. Recuerden que hay una generación que viene detrás, que es la que debemos darle ejemplos. Ojo con el botón del escepticismo, siempre activarlo, siempre pensar en 360 grados y salir de la caja. Pensar lo impensable, recuperar el sentido común, no sé cuándo se nos perdió. Educación y entrenamiento. Créense en un networking, rodéense de expertos. Hay una cantidad de webinars gratis en las redes sociales. Si no pueden ir a las compañías, estudien 2 horas, escuchen las otras personas. No pierden algo, al contrario, vea, si no ganan conocimiento, posiblemente ahí tienen a alguien en el mapa que después pueden contactar. Pero por favor, edúquense y escuchen a otras personas que ya vienen haciendo camino. Y posiblemente con eso ustedes tienen ideas. Así más, no me despido de ustedes. Yo sé que llevamos más de 1 hora conversando. Ofrezco disculpas para las personas que de pronto pensaron que iba a ser más cortito. Yo los invito a que sigan conectados con BDO. A mí me encanta, vengo trabajando con ellos ya hace varios años. Las iniciativas que tienen son maravillosas en el Caribe. Así que los invito a que sigan conectados, vienen unos webinars maravillosos y bueno, pasemos a la sección de preguntas que voy a mirar para que pues demos por terminado el webinar. Miren un momento.
Me preguntan aquí, ¿cuáles medidas se pueden tomar en el sector gubernamental para prevenir fraude en época de crisis como la actual? Entonces, ¿yo qué haría? Primero, a mí me gustaría que la gente tuviera un mejor entrenamiento de fraude en este momento. Hay que poner ojo en las ayudas que está ofreciendo el gobierno, las licitaciones, porque los gobiernos en este momento están buscando cómo comprar ciertos artículos de primera necesidad, como los artículos de aseo, como los artículos para las clínicas. Entonces se están abriendo muchas licitaciones, entonces ahí hay que poner sentido común. Si un jabón vale $1, $1, ¿por qué un tercero me está cotizando o me está licitando $3 por un jabón? Entonces ahí es donde viene el sentido común, en seguir muy al dedillo esas licitaciones, evitar esos sobrecostos, que es lo que en este momento está matando a los gobiernos. Si los gobiernos están ofreciendo ayudas, préstamos con intereses muertos para las pequeñas empresas, verificar que sí sean pequeñas empresas, porque en muchas ocasiones una empresa que ya no es pequeña, que se salió de todos los parámetros de una pyme, están accediendo a los créditos. ¿Por qué? Entonces, es simplemente verificar la información. Cada que salga una ayuda por parte del gobierno, pues es tener como el framework de quiénes son las personas que pueden aplicar y utilicen bases de datos. O sea, cuando las personas se inscriben es, ok, ¿qué información tengo? Y si es una pequeña y mediana empresa, ¿cómo puedo determinarlo? ¿Es por los ingresos, por el nivel de activos, por el total de empleados? Y si es una licitación, pues tener sentido común. Estamos cotizando mascarillas para las personas que trabajan en el sector de la salud. ¿Cuánto vale en una farmacia de barrio? ¿Vale $1? Pues a mí no me la pueden cotizar por $5. Entonces, empezar a hacer ese tipo de preguntas. Cada día las personas se ponen más creativas y van un paso adelante. Es verdad. ¿Cómo controlar el fraude de manera efectiva en el tiempo de nuestras empresas? Mire, si usted en este momento no tiene políticas antifraude, al menos las políticas de control o controles en la empresa, empiece a crear políticas ahora, como el acceso a la información de la compañía, el uso de los sistemas informáticos. Si usted aún tiene acceso a la compañía, puede ir, porque posiblemente usted es una de las personas que estén exceptuadas por el gobierno, pues empiece a crear ciertas políticas ahora. No espere a que esta situación coyuntural pase, que esa es otra de las disculpas. No, cuando volvamos a lo normal empezamos a hacer esto. No, empiece a crearla desde ya. Entonces, ¿cómo están pagándole a los proveedores? Por la banca virtual, ¿cuántas personas pueden aprobar? ¿Cómo le están pagando a los proveedores en cheque? ¿Cuántas personas pueden firmar? ¿Les están pagando en efectivo? ¿Cómo están controlando el efectivo? Entonces, mire las prioridades, las vulnerabilidades y con base en esos dos factores empiece a crear ciertos controles. ¿Cómo puedo prevenir fraude en el inventario con la situación actual? No sé qué tipo de compañía es, no sé si el inventario está en una bodega y está cerrado, no sé si el inventario está en diferentes partes. Pero en este momento, si estás trabajando desde casa y tienes acceso a la información, pues el único recurso que hay es trabajar con base de datos. Pero si tienes la forma de trabajar en la compañía, todavía ir a la empresa, yo te recomiendo conteos diarios de ciertos productos de alta rotación o de ciertos productos aleatorios todos los días. Una de las medidas que a mí me ha impactado y que me ha servido muchísimo es tener conteos diarios de ciertas cosas. De pronto, si quieres, hablamos de eso en otra oportunidad y eso ayuda muchísimo a que se controlen los productos. Entonces, obviamente, si se controla solamente la rotación, se van a llevar lo que no es de rotación. No, hay una metodología que nos ayuda a determinar qué tipo de productos se pueden hacer todos los días. Y es una actividad que no requiere de muchísimo tiempo. Ya nos podemos ir.
Bueno, espéreme en un momento. No respondemos más preguntas porque estamos un poquito cogidos de tiempo, pero cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, la pueden enviar por correo electrónico BDO, me las mandaría a mí, yo les hago el forward y pues con todo el cariño las podemos responder. Recuerden que BDO tiene esta jornada de webinars gratuitos para ustedes, así que tomen ventaja de ellos. Mañana estarán aún y con seguridad vienen otros profesionales de una altura y una categoría excelente, como siempre BDO los has escogido, así que sean todos bienvenidos. A todos muchas gracias. Por favor, me dejan sus comentarios. Para mí es muy importante su feedback porque eso hace que yo sea mejor persona y mejor profesional. Muchas gracias. Quédense en casa y cuídense mucho. Hasta pronto.